por ahí tuve un tema ahí con la voz, y está un poco afónico, pero un gustazo y nos está siguiendo por la transmisión que tenemos ahora. Y bueno, tenemos un programa muy bueno, es hablar de cómo los jóvenes puedan cerrar esa brecha o la gran pregunta que siempre surge, ¿no? Y que dicen, oye, pero no te podemos contratar porque no tienes experiencia. Pero es precisamente ahí, ¿no? Los jóvenes tienen una gran experiencia en los distintos papeles que les toca participar dentro de una universidad y más atrás, si nos vamos de la preparatoria, también fungen y pueden destacar sus habilidades que van teniendo en toda esta formación. Y para ello tenemos un excelente invitado hoy. Él es César Castro. Él tiene una gran experiencia en toda la parte del storytelling estratégico y bueno, y ahora nos va a platicar un poco de él, pero él es psicólogo de profesión. Entonces, eso da un background impresionante hacia la formación a los jóvenes, ¿no? Y pues, César, bienvenido, es un gusto que estés acá con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir contigo y obviamente con la comunidad de LinkedInando Ando y los jóvenes y profesionales que están hoy también con el desafío de entrar al mercado laboral y generar alto impacto. Es correcto, porque muchos pensarían en muchas personas creen, ¿no? Que la autoridad o la influencia viene cuando ya tienes un puesto formal, ¿no? Y creo que va más allá de ello, ¿no? Siempre la autoridad o tu poder de influencia, y voy a utilizar una frase que utilizas mucho, ¿no? Cómo logras esa influencia a través del poder de tus historias, ¿no? Entonces, desde ese eslogan, ¿cómo lo podemos trasladar a aquellos jóvenes que están en esta parte de abrirse un espacio en el mundo profesional? Creo que justamente ese es el gran diferenciador que hoy tienen los jóvenes, porque claro, cuando uno está entrando al mercado laboral, quizás si lo vemos desde la experiencia misma y las competencias y las herramientas, eso se va adquiriendo en el camino, pero las historias y las experiencias propias que uno ha tenido en la vida, esas son las cosas que creo yo que te van a diferenciar y te van a ayudar a destacarte en ciertas entrevistas laborales. A mí muchas veces me han pedido ayuda justamente profesionales que están entrando al mercado laboral y que están justamente yendo a muchas entrevistas laborales, Uh -huh. donde el desafío es cómo me destaco, cómo me diferencio. Y ahí es donde siempre digo que finalmente las historias son tu diferenciador, las experiencias que tú has tenido y si obviamente sabes cómo transformar esas experiencias no solo para mostrar lo que quizás has hecho, si es que uno ha hecho algo, pero también para poder transmitir tus creencias, tus valores, tus principios, tu energía, tu esencia, que es lo que Claro. finalmente en esa entrevista la gente muchas veces que está entrevistando está tratando de sentir también para ver si vas a ser un buen candidato para encajar en la cultura organizacional. Claro, y es como un espacio en donde el joven o esta persona que se está preparando pueda lograr esa o destacar, ¿no? Destacar en ese mundo tan complicado que hoy día, ¿no? Tenemos. Sí, sí. Sí, yo creo que ese es el gran desafío hoy en un mundo también donde tenemos mucha competencia, donde hay muchos que van a ir al mercado laboral y quizás van a tener el mismo título académico o quizás la misma experiencia. Hoy el desafío es justamente cómo diferenciarse y cómo destacarse frente a este mundo hipercompetitivo. ¿Crees que el concepto de ayuda a otros pueda ser un camino para llegar a ello? ¿A qué te refieres con eso? Digamos, si planteamos a esta pregunta, ¿no? ¿La influencia nace cuando alguien consigue seguidores en este mundo o cuando consigue ayudar a otros a crecer, ¿no? Si lo trasladamos a ese escenario, ¿tú crees que este concepto de ayudar o de colaboración puede desprender que llame la atención en ese mundo tan competitivo? Sí, y yo creo honestamente que justamente eso es lo que te puede diferenciar, porque quizá uno no ha tenido mucha experiencia. Yo te doy un ejemplo de mi hija que tiene 16 años. Ella hoy
claro, quizás no tiene mucha experiencia laboral, pero por ejemplo participa de muchos clubs y incluso acá nosotros vivimos en los Estados Unidos Ujú. y ella en su colegio hay una organización de jóvenes que se llama Latinos in Action, donde el foco ahí es, ellos lo que están buscando es formar y desarrollar líderes hacia el futuro, pero especialmente jóvenes latinos que puedan ser líderes en esta sociedad. Y ella ya con 16 años hace servicio y es parte del programa de Latinos in Action que ella tiene que estar todos los semestres cumpliendo con un cierto número de horas y ellos tienen que salir y buscar los proyectos y han hecho cosas para llevar a ancianos. Ella es parte de un programa acá en la ciudad de Lehigh donde se reúne una vez casi cada semana a planificar distintos eventos sociales. Y eso, esa experiencia que ella está teniendo ahora, no solo la va a ayudar a ella porque está desarrollando igual habilidades de liderazgo, pero también cuando ella vaya a aplicar o postular algún trabajo, el hecho de que ha sido parte de esto, que ella va a poder decir, he podido servir en Latinos in Action y he hecho este tipo de servicios o este tipo de proyectos, también ya te va a dar una diferenciación de otras personas que no lo han hecho. Ahí estás destacando esta parte de ayuda a otros, ¿no? Al Así mismo es. tiempo que ella sale a la parte de compartir con otros estudiantes y armar algún proyecto de planificación, ¿no? Ahorita mencionaste también planificación, ¿no? Y comunicación, ¿no? Estas habilidades blandas que los jóvenes van a ir desarrollando, ¿no? Durante su formación, ¿no? Y que creo que finalmente se desarrollan en la acción. Y Ok. es una de las cosas que estamos viendo hoy en día con los jóvenes, que, claro, como todo es tecnología, todo es rápido, todo lo pueden hacer desde la casa, se están perdiendo también ciertas oportunidades para desarrollar esas otras habilidades que llamémosle habilidades humanas, pero que finalmente son las que en un mercado hoy donde todo es tecnología, la inteligencia artificial va probablemente a reemplazar muchos de los trabajos que se pueden hacer automatizados, que se pueden hacer fácilmente con un computador. Lo que te va a diferenciar hoy son justamente tus habilidades humanas. ¿A qué me refiero con habilidades humanas? Empatía, el comunicar, el escuchar, el saber cómo trabajar con otros, el saber cómo resolver conflictos. Esas son las cosas humanas que creo que hoy en día te van a diferenciar enormemente en un mercado donde la tecnología y la inteligencia artificial va a poder hacer muchas cosas que uno antes creía que era solamente de uno. Y o que era actividades solamente de como otros. repetitivas, ¿no? O estas que pueden ser reemplazadas por una máquina, ¿no? Así es, así es. Entonces, también tenemos que empezar a pensar estratégicamente. Yo hablo mucho de esto con los líderes de la organización porque mi área de expertise es la comunicación y especialmente el storytelling estratégico. El storytelling es el arte de poder comunicar e inspirar usando historias, que también eso es algo netamente humano. Y yo les digo a los líderes que finalmente si tu ventaja competitiva o tú creías que tu ventaja era el que eras muy bueno para organizar y hacer planificación y poder medir el ROI, el Return on Investment, el retorno en la inversión. Si tú creías que esa era tu ventaja y esa era tu gran habilidad, Ujú. eso de aquí a 2, 3 años más va a tener total irrelevancia porque una inteligencia artificial va a poder hacer eso y ya lo puede hacer fácilmente. Entonces ya tenemos que empezar a pensar de una forma mucho más estratégica en cuáles son las habilidades que una inteligencia artificial no va a poder reemplazar fácilmente. Sí, Y cuando llegamos como al corazón, son las habilidades netamente humanas, las que esperamos que una inteligencia artificial no pueda reemplazar o por lo menos no hacerlo durante los próximos 15, 20 años. es como elegir o tratar de encontrar una nueva carretera, ¿no? Es decir, Ajá. ¿no? Es o sea, haciendo un poco de analogía de lo que acabas de mencionar. Sí, pero lo paradójico es que esa carretera nos está llevando de vuelta a lo humano, A lo humano, a sí. lo netamente humano. Y por eso yo te digo que los jóvenes tienen un desafío porque hoy se están creando en un mundo donde muchas de las habilidades y las competencias de ellos vienen desde la tecnología y pueden estar detrás de un computador haciendo muchas cosas, cuando el camino nuevo que se está forjando y hacia dónde va todo el futuro laboral y profesional y dónde van a realmente agregar valor los humanos, Ujú. es en las habilidades humanas, en las relaciones humanas, en la capacidad de saber escuchar, de saber preguntar, de saber comunicar, de saber inspirar. Y si no estamos poniéndonos en práctica o no estamos poniendo en situaciones donde podemos practicar eso, vamos a quedar muy atrás. Claro, sí, inclusive muchos comentan que
que esa justa interacción humana es lo que nos va a llevar a ir mejorando, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Eh, cuéntame una cosa, aquí nos surgía esta duda cuando estábamos pensando en esta emisión. Eh, Aquí una duda sería, ¿cómo contar una historia profesional cuando todavía la estás escribiendo? Es decir, ¿no? ¿Cómo contarla cuando todavía estás, por ejemplo, en el caso de tu hija, ¿no? Que dices que está haciendo cosas cuando en paralelo, pues se sigue formando, ¿no? Se sigue formando en su actividad o en su decisión profesional. ¿Cómo hacer para ir haciendo como bien tú lo has apuntado en otras ocasiones, cómo hacer tu banco de historias? ¿No? ¿Cómo poder ir construyéndola? ¿Qué le podrías recomendar ahora, digamos, a un joven que está, ¿no? En los 22 años, ¿no? Recién graduado, sin contactos y sin experiencia? Me estoy yendo a un extremo, ¿no? A un extremo. ¿Qué harías durante los próximos 12 meses para acelerar tu crecimiento profesional? ¿Por dónde podría empezar alguien que no tiene ningún trabajo previo en esto? Bueno, si lo llevamos al tema de las historias y cómo hacerlo cuando no tienes quizás muchas historias o estás recién empezando tu carrera profesional, yo creo que si uno ya tiene 22, 23 años, ya va a tener muchas historias. Eso es lo primero. Yo creo que la vida y el día a día está compuesto de historias. Incluso la definición que yo le enseño a mis clientes cuando les pregunto qué es una historia, porque uno a veces dice, sí, yo quiero aprender a contar historias. Y cuando le digo, bueno, pero ¿qué es una historia? Generalmente no tienen una respuesta. Y si no sabes qué es una historia, entonces también va a ser muy difícil buscar una historia, porque no entiendes bien qué estás buscando. Entonces, la definición que yo le doy a mis clientes siempre cuando hablamos de qué es una historia, yo les digo, una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Lo voy a repetir para que quede bien grabado. Una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Entonces, cuando entendemos bien eso y empezamos a desglosar la definición de una historia como experiencia emocionante que le sucede a una persona, te vas dando cuenta que tienes muchas historias, porque todos tenemos en nuestro día a día experiencias emocionantes que le suceden a una persona, que nos suceden a nosotros, o algo que alguien nos contó, o algo que leímos en un libro, o alguna historia porque vimos algo emocionante en una serie de Netflix. Entonces, primero empecemos de la base de que ya tenemos muchas historias, ya están. Ahora, el desafío para un joven profesional, joven o jovencita que quizás todavía no tiene mucha experiencia laboral, entonces uno va a decir, pero es que no tengo muchas experiencias emocionantes en el trabajo. El desafío es empezar a definir cuáles son los mensajes o las ideas que tú quieres comunicar. Porque yo siempre hablo de storytelling y trabajo mucho ese tema en las organizaciones y ayudo a los líderes a armar buenas historias, pero también siempre les recuerdo y les enfatizo que una historia es solo un medio para un fin. La historia no es el fin, la historia es un medio, es un vehículo para finalmente comunicar una idea. Entonces, lo que tenemos que estar pensando, y esto no importa la edad que uno tenga, es estar pensando en ideas. ¿Cuáles son las ideas que yo quiero comunicar? Es decir, cuando yo voy a una entrevista, por ejemplo, ¿cuál es la idea que quiero comunicar al entrevistador? ¿Cuáles son los valores que quizás le quiero dejar claro que yo hoy también tengo? Y esto es muy fácil porque uno puede ir a la página web de la organización y ya ver cuál es la misión que tiene la organización, cuáles son los valores que tiene la organización, porque todo eso ya está expuesto y lo tenemos. Y es público, ¿no? Por ende, si yo voy a ver la página web de una empresa y veo que su visión o su misión tiene que ver con la innovación o tiene que ver con el querer cambiar el mundo, y eso también resuena conmigo, entonces ya sé que aquí hay una idea que tiene que ver con, no sé, la importancia de cambiar el mundo o cómo tenemos que ser innovadores en todo momento. Ya sé que esas son las ideas que yo puedo comunicar o transmitir en mi entrevista, que me van a ayudar a conectar primero con la persona que está al otro lado y van a ayudar a destacar, a hacerme destacar frente a otros. Ahora, el desafío es, si yo quiero comunicar acerca de innovación o quiero comunicar acerca de cambiar el mundo,
Ahora es qué historias tengo que se relacionan con esa idea que quiero comunicar. Y eso toma un poquito más de tiempo porque no siempre cuando uno se hace la pregunta inmediatamente empiezan a llegar historias a la mente, pero te aseguro que si te das el tiempo para dejarte estar un rato en esa pregunta, por ejemplo, ¿qué experiencia o qué historia tengo que se relaciona con la innovación? Y si me dejo estar ahí un rato, sin desesperarme porque no me llega inmediatamente una historia a la cabeza, tarde o temprano, por estar pensando en eso, vas a empezar a ver y a de alguna forma destapar experiencias o historias en tu propia vida que se relacionan con la innovación. Entonces, cuando voy a una entrevista y hablamos de la innovación, aunque yo no tenga mucha experiencia laboral, puedo hablar igual acerca de historias o experiencias que yo he tenido tratando de innovar. Innovar en el colegio, innovar en algo que traté de hacer en mi casa, innovar en cualquier cosa donde de alguna forma igual estoy mostrando que ese valor o esa idea de la innovación es parte mía también. Y ahí hay mucha más conexión y por ende eso te va a permitir también destacarte mucho más frente a otra persona que va a ir y quizás va a empezar a hablar de un montón de cosas, pero que ninguna resuena o cuadra con lo que la organización está buscando. Y eso nos llevaría a cómo lo enlazas con la confianza que quieres que la contraparte o se tenga contigo, ¿no? Con el entrevistador, digamos, entrevistado, con el entrevistado. Lo que pasa es que la confianza, muchas veces la confianza se da en los primeros segundos, cuando uno empieza a hablar por primera vez o cuando uno ya se conecta con la persona, ahí ya uno está transmitiendo confianza, desde la sonrisa, desde los gestos, desde la convicción con la cual hablamos, ya empezamos a transmitir confianza y seguridad. Correcto. Y de ahí generas ese camino o construyes ese camino para que el otro se detenga a escucharte, ¿no? El otro diga, me parece interesante lo que esta persona está exponiendo, ¿no? Ahí es lo que dices, que la historia no tiene que ser extraordinaria o que te traigas como pasa en el cine, ¿no? Que tienes así, ¿no? Sino que necesitas cómo haces la historia auténtica, ¿no? Cómo haces que el otro se detenga a llamarle la atención, ¿no? A que le llamen la atención. Yo creo, mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que uno en los primeros segundos, cuando está con alguien, hay tres cosas que tenemos que tratar de lograr rápidamente. Y esto se logra incluso sin tener el discurso o el gran discurso, la gran historia. Se logra en los primeros segundos por nuestra postura, nuestra energía, nuestra tonalidad. Y yo siempre digo, lo primero es que tenemos que lograr que el otro sienta cercanía con nosotros. Y cercanía se da desde la postura con la que tengo. Si tengo una postura abierta, si tengo una sonrisa, si miro al otro a los ojos, ahí se va generando cercanía. Segundo, se tiene que generar confianza. Y la confianza, y como te decía antes, la confianza se da muchas veces antes de empezar incluso a hablar. Ya la persona siente confianza o no hacia ti por tu energía, por cómo te sientas, por cómo te paras, por cómo mueves tus manos cuando incluso dices hola. Son cositas pequeñas que hacen que el otro de forma subconsciente sienta confianza o no sienta confianza. Y la tercera cosa es convicción. Y convicción sí la convicción tiene mucho que ver con nuestra tonalidad y cómo usamos nuestras manos. Todo eso transmite convicción, que yo estoy seguro de lo que estoy hablando. Entonces, en los primeros segundos, yo siempre hablo que uno tiene que generar las 3 Cs que llamo. Cercanía, confianza y convicción. Y si logras generar eso en los primeros 30 segundos de una conversación, ya el resto te va a fluir mucho mejor. Mucho mejor. Ok, qué interesantes esos 3 conceptos que mencionas, ¿no? Es como se vuelve contundente, ¿no? Tu mensaje hacia el otro, ¿no? Así es. Así es. Logras esa contundencia. En unos minutos vamos a hacer un corte, digamos, ahorita para igual y tomar agua o algo así. Pero al regresar, me gustaría que siguiéramos conversando sobre la parte de cómo seguir conversando sobre esto de construir confianza
y cómo ahora pueden utilizar los jóvenes muchos canales de comunicación, ¿no? Tanto ambientes digitales, pero cómo no perderse en esto que está también hoy muy en boga, ¿no? De los influencers o esta parte de los likes famosos por a lo mejor con temas simples y cómo poder diferenciar hacia la parte profesional, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa parte? Y la otra, bueno, nos tienes al final una sorpresa de una historia que podamos contar con estos conceptos. ¿Te parece bien, César? Ok, no hay problema. Hacemos un corte y regresamos en unos minutos. Servicio para empresas. Media Optimization. Si eres una pyme, tenemos un plan de desarrollo estratégico de tu marca profesional vía LinkedIn, nuestra red social favorita para profesionistas. Desde crear tu página, hasta alimentarla con información de tu empresa, para poder conectar con los prospectos que a ti te interesan. También, trabajamos de la mano de los emisarios de tu marca, que no son nada más y nada menos que los empleados que forman parte de la cara de tu negocio. En lo que tú te preocupas de lo importante, que es manejar tu negocio, nosotros nos encargamos de manejar tu cuenta. Ven, acércate y conoce el servicio de administración de perfil de LinkedIn Empresarial. Regresamos del corte y aquí bien contentos a seguir la plática con César sobre todo este poder de la influencia que pueden tener los jóvenes en cómo construyen su carrera profesional y su preparación, ¿no? Y todas estas alternativas que tienen. César, aquí te quiero hacer algunas preguntas para seguir con esta conversación. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes que ves tú o que te han platicado en entrevistas de trabajo? ¿Cómo proyectar seguridad sin parecer arrogante, ¿no? Es decir, en esta forma de expresar lo que has logrado, cómo generar esta realidad sin parecer que estés tratando de decir o llevarlo al campo de decir mentiras, ¿no? Cómo hacerlo realista. ¿Qué le recomendarías tú a los jóvenes en esta parte? Yo creo que cuando cuentan, porque es típico en una entrevista, te van a pedir dar ejemplos, hablar de ti, de tus fortalezas. Y creo que que de alguna forma, para que sepan, cuando te dan esas preguntas, te están invitando a contar historias. Pasa que quizás no te van a decir, cuéntame tu historia, pero cuando te dicen, dame un ejemplo, o cuéntame acerca de ti, o cuéntanos la última vez que pudiste lograr X cosa, te están invitando a contar una historia. Ahora, cuando entendemos eso y entendemos, ok, tengo que contar una historia, ¿cómo cuento una buena historia? Hay un elemento en una historia que es clave no solo para generar impacto emocional, sino para también aumentar la credibilidad y también perder este tema de la arrogancia o de a veces la autorreferencia que uno podría tener si es que está contando historias propias. Y es que toda historia siempre debe tener un obstáculo, un desafío, una dificultad. Entonces, si yo estoy contando una historia personal de alguna experiencia que tuve, si yo solamente hablo de lo bueno y lo increíble que soy y cómo yo cuando tengo un problema con mi equipo siempre lo soluciono, si solo hablo así, va a sonar muy arrogante, va a sonar muy autorreferente. Pero si yo cuento una historia y me enfoco también en hablar acerca de la dificultad, en mostrar un poco de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad, para que tú sepas, la vulnerabilidad muchas veces la entendemos, la malinterpretamos como algo negativo, como que ser vulnerable es ser débil, o ser vulnerable es ser pobre, pero la vulnerabilidad desde la psicología, que es donde viene originalmente la palabra, tiene que ver con la disposición a mostrar o expresar tus emociones. Entonces, cuando tú cuentas una historia y estás teniendo un momento difícil en la historia porque tuviste un fracaso o porque tuviste un desafío con un equipo y al principio no sabías cómo lo ibas a solucionar, entonces te quedaste despierto toda la noche pensando en cómo voy a enfrentar este desafío, cuando tú logras entrar en ese momento y mostrar un poco de vulnerabilidad, ser honesto en cómo tú te sientes o te sentiste en ese momento, ahí no solo
pierdes la autorreferencia, sino que también aumentas la credibilidad. Porque todos sabemos que en la vida, cuando uno especialmente está teniendo una dificultad, van a haber momentos donde uno se va a sentir incompetente, van a haber momentos donde uno va a sentir frustración, van a haber momentos donde uno va a sentir miedo. Eso es lo normal que uno debería sentir. Y si yo omito eso y solo paso a lo bueno y lo increíble y cómo soluciono todo, ahí es donde la historia va a perder credibilidad. Va a Claro. ser más como un relato muy autorreferente y muy de la arrogancia de mira lo bueno que soy yo. Ya. Ahora, dicho eso, porque si entendemos la historia y digo, ok, la historia tiene que tener un obstáculo, un desafío, no termina ahí la historia, porque claro, si yo contara una historia y te cuento nomás de mi fracaso, te cuento nomás del miedo que tenía para enfrentar una conversación difícil, y me quedo ahí y termino la historia ahí puede ser que esa historia salga siendo algo que va a cambiar la percepción hacia mí, como, oh, él no es muy competente o no sabe cómo solucionar esto. Por eso todas las historias, después de que tienen un obstáculo, una dificultad, tienen que tener una solución. Tienen que tener una solución. Una solución que generalmente es donde uno responde la pregunta de, bueno, ¿cómo lo solucionó el protagonista? ¿O qué fue por lo menos lo que aprendió por haber vivido esa experiencia? Y de cuando esa la forma, solución, ahí ya se siente como algo mucho más victorioso. ahí es tu oportunidad para platicar de los logros, ¿no? Es decir, ¿no? En ese desenlace positivo o en ocasiones negativo, también es tu oportunidad para mostrar esos logros. Oye, y en esta... Otra cosa que es importante, Sí, sí. cuando uno habla de los logros, si uno no quiere sonar muy autorreferente, recordar que cuando uno logra algo, siempre esos logros ocurren porque alguien más nos apoyó o nos ayudó. Okay. Entonces, si yo estoy hablando ahora del logro, de la solución, de cómo pude superar X desafío, y nomás lo hablo así como, y bueno, yo un día me levanté y hablé con mi equipo y lo pude solucionar, suena muy autorreferente. Arrogante. Yo digo, ¿sabes qué? Esa noche que yo estaba con la duda de cómo iba a conversar con mi equipo, me puse a leer un libro de John Maxwell, que hablaba acerca de cómo poder solucionar problemas con equipos. Y leí una frase muy potente que me cambió totalmente la forma de ver las cosas, donde John Maxwell decía, si tú quieres ir rápido, anda solo, pero si tú quieres ir lejos, tienes que aprender a ir en equipo. Wow. Y cuando yo leí eso, entendí que lo más importante era que yo tenía que lograr involucrar mi equipo para poder ir lejos. Y el día siguiente, con ese pensamiento en mente, llegué y pudimos tener una conversación fabulosa donde logramos solucionar nuestro problema y lo mejor de todo es que empezamos a avanzar como equipo. Y eso nos ayudó a llegar lejos, tal como decía John Maxwell. Entonces, fíjate lo que yo acabo de hacer. Sí. Al contarte que esto fue una improvisación, pero contártelo así, ¿quién suena como el héroe de la historia? ¿Yo o John Maxwell? Sí, sí, indudablemente acabas de captar la atención del auditorio con esa referencia que hiciste, ¿no? Cómo el personaje que le está contando demuestra su periodo de crisis y cómo desenlaza ese periodo de crisis y va a la ejecución junto con su equipo de trabajo, ¿no? Así es. Pero fíjate que el héroe de la historia, porque aquí a veces malinterpretamos, cuando uno está contando una historia, uno sabe que tiene que haber un protagonista. El protagonista no es el héroe de la historia. A veces el protagonista hacia el final de la historia se puede transformar en un héroe, pero el protagonista no es el héroe. El héroe generalmente es otro personaje, es otra persona que nos ayuda a salir del problema. Y cuando nos ayuda a salir del problema, ahí nosotros también nos transformamos. Entonces, cuando tú cuentas tus historias de esa manera, nunca la gente lo va a percibir como arrogancia o autorreferente, porque no te estás poniendo tú como el héroe de la historia. El héroe en este caso fue John Maxwell, que leí su libro y leí esta frase que me impactó y me hizo cambiar mi forma de ver el cómo yo tenía que trabajar con mi equipo. Y yo el día siguiente llegué a mi oficina y simplemente de alguna forma apliqué el consejo y generó la transformación.
y mostraste vulnerabilidad, ¿no? Lo que Así es. comentaste hace un momento. Es interesante esa parte. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. El lenguaje corporal de cuando esa persona llega con su equipo de trabajo y lo expone, ¿qué recomendaciones darías tanto para ese momento o como para otros, como la entrevista? ¿Qué recomendaciones tú le darías a esos jóvenes? ¿Cómo apoyarse en ese lenguaje corporal para que sea una herramienta poderosa, ¿no? Primero tienen que entender que cuando uno habla de la comunicación, hay tres elementos que influyen en cómo el otro te percibe. Uno son las palabras, y eso igual es importante y hay que tener un discurso coherente y bien ordenado y bien estructurado, porque si eso no está, puede ser que la persona diga, esta persona no tiene el coeficiente intelectual o no sabe de qué está hablando. Entonces, las palabras influyen en cómo el otro te percibe, sí, pero también influye la tonalidad, que tiene que ver con la voz y las pausas y los énfasis. Entonces, tu tonalidad también influye en cómo el otro te percibe. Y tercero, los gestos, que los gestos van desde la cara, las manos, tu postura. Ahora, esto es lo interesante. Se ha estudiado muchas veces y por muchos años estos tres componentes de la comunicación, las palabras, los gestos y también la tonalidad. Y lo que han encontrado es que en términos de cómo el otro te percibe a ti, lo que más influye, lo que más impacta son los gestos y la tonalidad. Incluso cuando le ponen un porcentaje a estos tres factores de la comunicación, dicen que las palabras, en términos de impacto, a cómo el otro te percibe, tienen como un 10% de impacto. 10% de impacto. Tu tonalidad tiene como un 40% de impacto. Y tus gestos tienen otro 50%. Por ende, solamente los gestos y también la tonalidad, ahí está como el 90% de cómo el otro te va a percibir. Tus palabras pueden ser muy armónicas. Tus palabras, en términos del discurso, pueden estar perfecto. Pero si tú cuando compartes ese discurso, lo haces así, mirando hacia abajo, con tu tono muy plano, la persona te va a percibir como alguien incompetente. Y no te va a O creer. cuando dijiste lo correcto. Ajá. Sí, tal cual. Entonces, es importante recordar esto porque yo enseño también temas de comunicación. Yo hago clases de Professional Business Presentations, presentaciones profesionales de negocio. Hago clases en la universidad acá en Utah. Y yo le enseño esto a los estudiantes al principio, porque la mayoría de ellos, cuando han tenido que hacer presentaciones, donde ponen el 90% del tiempo o el 98% del tiempo, es en armar la presentación PPT. En el contenido. Claro, en practicar que las palabras que van a decir está correcto, las palabras en términos de no cómo estoy comunicando las palabras, sino que las palabras sean las correctas. Y la parte de la tonalidad, la parte de la gesticulación, si es que lo practican, es 2-3% del tiempo. La mayor parte del tiempo están practicando y memorizando lo que tienen que decir, pero se olvidan que finalmente lo que más impacto genera en el otro es cómo lo dices. Entonces, lo que hay que hacer ahí, primero entender esto, que cómo dices las cosas tiene más impacto en cómo el otro te va a percibir. Por ende, cuando tú tengas un speech, si estás practicando cómo vas a responder una pregunta en una entrevista, está bien tener bien armado el discurso, pero practica más el cómo estás dando ese discurso, con qué tonalidad, qué estás comunicando desde tu tono, con qué gesticulación, qué gestos estás usando. Y hay una cosa que uno puede hacer como ejercicio muy rápido para poder trabajar esto, que es te grabas, te puedes grabar en tu computador o tu celular, te grabas respondiendo a la pregunta. Y después que te grabas, miras esa grabación, pero por ejemplo, mírala sin el sonido primero, mírala sin el audio, solo mírala y ahí tú te vas a poder enfocar mucho más en tus gestos y te vas a dar cuenta si te mueves, si sonríes, si estás todo el rato así tenso, si estás con las manos abajo, te lo vas a percibir rápido porque estás solamente enfocado en observar tus gestos. Después, de nuevo, miras esa grabación, pero ahora das vuelta el celular y solo escuchas, no miras, no te vas a mirar, solo vas a escuchar cómo dicen las palabras. Y ahí también te vas a dar cuenta que quizás hablas muy rápido, quizás tienes muchos muletillas, quizás tu tono es plano o se siente muy inseguro.
Entonces, haciendo ese ejercicio, por lo menos vas a empezar a tomar conciencia de cómo estás comunicando, cómo son tus gestos y cómo es tu tonalidad. Y tomando conciencia de eso, ahí recién puedes empezar a trabajar en eso. Wow, y ahí te das cuenta cómo, más allá del contenido, cómo puedes dejar más influencia en otro o que te recuerden mejor porque tu intención fue más fuerte, ¿no? O tu emoción, ¿no? La que pusiste en esas frases. Y tú tienes que recordar una cosa, los seres humanos no somos buenos para recordar información, porque nuestro cerebro es limitado en términos de cómo recuerda información. Lo que nuestro cerebro hace muy bien y lo que más ayuda en recordar son las emociones. Wow. Y esto ha sido estudiado ya numerosas veces y lo que han encontrado los neurólogos que estudian el cerebro y que ven todas las cosas que están pasando mientras uno está escuchando, viendo, sintiendo, se han dado cuenta que cuando uno siente, el cerebro retiene mucho más esa información. Por ende, lo que el entrevistador va a recordar de ti no es lo que tú dijiste, sino cómo lo hiciste sentir o qué lo hiciste sentir. Y si tu gesticulación y tu tonalidad es insegura, es una persona tímida, lo que lo hiciste sentir probablemente es inseguridad hacia ti. No es una persona probablemente que tiene mucha confianza, que tiene mucha convicción. Siendo que dijiste lo correcto, pero la gente no recuerda lo que dijiste, recuerda cómo lo hiciste sentir. Oye, César, y si lo trasladas a contenido escrito, o sea, todo esto que estamos conversando de la parte oral o de la parte de emociones, cuando tú lo trasladas hacia la escritura, pasándonos un poco a este tema de las publicaciones, ¿cómo encontrar tu voz propia en la forma de escribir? Porque ahora lo que está sucediendo es que con la influencia de la inteligencia artificial pareciera que el copiar y pegar sería un común denominador, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Como el criterio humano entre a eso que le está proponiendo la inteligencia artificial y lo critique, ¿no? Y diga, no, esto no me sirve, ¿no? Y es decir, la pregunta sería, ¿qué tipo de contenido realmente genera confianza en las redes? No voy a decir que el contenido escrito no genere confianza, pero sí está pasando cada vez más que uno lee un texto. Yo uso mucho LinkedIn y uno lee LinkedIn y a veces uno ya como que percibe o algo te genera que esta persona no lo escribió, lo escribió una inteligencia artificial. Y es bien curioso que cuando tu cerebro percibe que esta persona solamente hizo un copy-paste o lo escribió lo que la inteligencia artificial le dio, inmediatamente pierde credibilidad, pierde conexión, uno no está ni ahí leyéndolo, porque queremos conectar con otro ser humano. Entonces, yo no voy a decir que escribir no sea la vía o el camino. Lo que sí está pasando es que hoy, como la forma más rápida de poder usar ChatGPT y todo, dándole... Yo hasta yo a veces cuando tengo que escribir post, le doy cues, le digo, mira, ¿sabes qué quiero? Y hablo con la inteligencia, le digo, mira, ¿sabes qué? Quiero mostrar un video y este video se trata de esto, de esto, de esto, de esto, y lo que me gustaría es escribir un post que genere curiosidad hacia mi video. Y le digo, ¿qué opinas? Y me empieza a dar todo. Y yo después le digo, ok, déjame tomar lo que tú me pusiste y lo voy a poner en mis propias palabras y después te lo voy a leer de nuevo para ver si está simple, si está claro, si está relevante. Y así voy co-construyendo. Pero yo sé que mucha gente ni hace eso. Simplemente le dicen, escríbeme un post acerca de esto y boom, y te sale en segundos. Pero estamos cada vez, yo te diría, estamos teniendo un ojo un poquito más sensible frente a ese tipo de contenido. Entonces, va a llegar un punto donde quizás va a ser tan difícil diferenciar lo que es real y lo que no es real en términos de lo que la persona está escribiendo, que sí creo yo que va a tomar más relevancia, y esto igual se ha visto ya en los últimos años que los videos, por ejemplo, toman más relevancia. La gente cuando te ve hablando, te escucha, te siente, eso también tiene un impacto mucho mayor en términos de si la persona va a conectar o no contigo. Entonces yo creo, hay gente que obviamente le gusta escribir y está bien, es una habilidad. A mí, yo he tenido que aprender a desarrollar un poco más esa habilidad porque tampoco es lo que me viene fácil. A mí yo prefiero 1000 veces
prender una cámara y grabarme y hablar. Mis habilidades van por ahí. Y uno tiene que desarrollar las otras habilidades que te ayudan a ordenar tus ideas, te ayudan a pensar. Pero creo yo que hay que tener un balance. Y en términos de impacto, de cómo el otro te siente, el video, el audio, va a ser siempre mucho más poderoso porque la persona puede escuchar tu voz y puede verte. Y recuerda, cuando hablamos de la comunicación, las palabras sí tienen un peso, pero también la tonalidad y los gestos tienen mucho más peso. Y cuando uno graba un video, uno está de alguna forma mostrando mucho más esos otros elementos que le dan el peso emocional a lo que tú estás diciendo. Y sí, le dan el toque personal, ¿no? Hablando de tu marca personal, ¿no? Sí, sí. Interesante. Es bien interesante todo esto. Y bueno, aquí otro tema importante es cuando hablas de marca personal o hablamos de marca personal, cómo a nivel de los jóvenes, en qué momento, como ponías el ejemplo de tu hija, ella indirectamente está creando su marca personal, ¿no? Si lo trasladas también a otros jóvenes, ¿qué recomendaciones les darías tú para que empiecen a hacerlo? Es decir, que no lo dejen de lado algo que en un futuro va a ser crucial para ellos, ¿no? Nuevamente, pienso que es importante que uno como joven sepa que uno siempre está comunicando. Y todo lo que tú comunicas genera una percepción hacia ti. Y esa percepción es tu marca. Ahora, a veces la percepción, uno como no está pensándolo estratégicamente, uno sube un video, sube esto otro, y no se da cuenta que igual uno está generando una percepción y por ende igual está generando una marca. La gente te está viendo de una manera. Entonces, cuando uno entiende eso, yo creo que ahí ojalá despierte un poco, no voy a decir urgencia porque uno tiene mucho tiempo, pero sí un poco la responsabilidad de que todo lo que comunico es parte de mi marca, quiera o no quiera, porque uno finalmente no puede no comunicar, especialmente si estamos usando las redes sociales. Por ende, si lo queremos pensar de una forma mucho más estratégica, uno ya como joven de 16, 17, 18 años, ya puede comenzar a producir o a crear contenido que empieza a comunicar la marca que tú quieres transmitir. ¿Cuáles son los valores que quieres comunicar? ¿Cuáles son quizás las cosas que te gustan y que ya quieres empezar a probar o a comunicar al mundo y ver si quizás el día de mañana te puedes dedicar a algo así, algo que a ti te apasiona, que ves que hay una audiencia y personas que también resuenan contigo? Pero eso implica pasar de la mentalidad de ser simplemente un consumidor de las redes sociales y de la tecnología a ser un creador. Y creo que muchos de los jóvenes hoy son más consumidores que creadores. Sí, en este ambiente de demasiado publicación, hay contenido de más, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? sí. Lo importante yo creo que es cómo el joven encuentra desde el autoconocimiento, ¿no? Para qué es bueno y qué puede ofrecer al exterior, ¿no? Yo creo que desde esa autenticidad va a marcar esa diferencia de la que estamos hablando. Y es un camino, ojo, no es un camino donde van a encontrarlo rápido. Algunos quizás van a tener la suerte y van a encontrar desde los 17, 18 años lo que los apasiona, y si tú puedes encontrarlo a esa edad, créeme que cuando ya tengas 30 años vas a ser un experto en eso. Pero a veces encontrar ese camino, de llegar a encontrar qué es esa cosa que te mueve, qué es esa idea o ese contenido que a ti te apasiona, es un camino donde vas a tener que arriesgarte a veces, vas a tener que salir de tu zona de confort. Siempre le digo a la gente, yo hoy me dedico al tema de storytelling estratégico y hay mucha gente que me dice, oh, increíble cómo encontraste ese nicho y qué suerte la tuya y que hoy puedes viajar por el mundo y hacer este tema. Y les digo siempre a la gente, para llegar a donde estoy ahora, yo tuve que tomar muchos riesgos. Tuve que salir de un trabajo donde yo tenía todo muy seguro, tenía un buen sueldo, era un empleado, y saltar al mundo del emprendimiento, donde hay un riesgo. Pero también cuando emprendí, no es que yo emprendí sabiendo que el storytelling era lo mío. Yo emprendí teniendo una idea que me gustaba mucho desarrollar y trabajar con líderes. Y cuando empecé a trabajar con líderes en las organizaciones, ayudándoles a ser mejores líderes, ahí fue donde yo fui encontrando que había una necesidad, que era este tema de la comunicación. Y especialmente dentro de la comunicación, el tema de storytelling.
Y cuando encontré esa conexión, ahí lo conecté de nuevo conmigo, mi infancia. Yo aprendí storytelling cuando era niño, cuando mi familia se vino a los Estados Unidos. Y ahí fue como una conexión que pude hacer, pero después de casi 10 años que yo ya había hecho un salto y me había arriesgado a fracasar, porque muchas veces para encontrar tu pasión y encontrar lo tuyo, requiere estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Inclusive aquí Gustavo te manda saludos y nos comenta que la práctica hace al maestro, dice él. Creo que el no apresurarse y entrenar es vital para agarrar la habilidad. Sí. Y antes de aventarse, digamos, en seco, ¿no? Así es, así es. Ahora, para llegar a entrenar de una manera tal que te vas a convertir en un maestro, tiene que haber algo previo que es que te guste eso. Tiene que haber algún grado de pasión por eso para querer entrenar al nivel y al tiempo que se requiere para llegar a ser un maestro. Entonces, Claro. yo siempre le digo a los jóvenes, busquen su pasión, busquen las cosas que les gusta, que les apasiona. Hoy en el mundo que vivimos, donde todos pueden tener un canal YouTube, todos pueden hacer un podcast, como que hoy tú puedes llegar a convertirte en un referente en lo que sea. O si simplemente quieres trabajar en una empresa, que está bien, si tú también tienes ya tu propia marca y tienes una expertise, te va a ayudar también a destacarte, a resaltar y ojalá llegar a donde quieres llegar mucho más rápido. Claro. Hablando de esto, ¿cuáles podrían ser 5 habilidades de comunicación que todo joven debería desarrollar antes de los 30? Antes de los 30. Bueno, sí o sí te voy a decir que saber contar historias es una habilidad importante que hay que desarrollar. Creo que todos de alguna forma innata igual ya somos contadores de historias, pero aprender a cómo usar esas historias de una forma estratégica para Claro. poder comunicar tus ideas y tus mensajes de una manera más potente, creo que ahí hay una habilidad clave. También el simplemente tener confianza para hablar en público. Hablar en público no es solamente cuando estoy al frente de 100 personas. Hablar en público es algo que hacemos todos los días cuando hablamos con una persona. Entonces, si tú sabes cómo hablar en público, sabes cómo hablar con otra persona. Y eso lo hacemos todos los días. Por ende, uno todos los días puede trabajar en cómo mejorar sus habilidades de hablar en público, que implica saber hacer preguntas, saber mirar a los ojos, saber usar gestos, saber usar tonalidad, saber contar historias, saber cómo comunicar ideas de una forma simple, clara, convincente. Ahora te di más de 5, pero todas esas cositas, cuando uno las pone en un solo saco, finalmente es lo que te convierte en un gran comunicador y un gran orador. Bien interesante todo esto y desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Estamos a unos 4 minutos del final. Pero, ¿cómo nos podrías comentar sobre estos temas que hemos ido platicando durante este espacio? Y que alguien que lo escuche hacia adelante se pueda llevar elementos a poner en práctica en su día a día. Yo creo que, bueno, primero me imagino que si eres un profesional joven, ojalá tengas un perfil de LinkedIn, porque LinkedIn es donde quieres estar. Yo sé que hay muchas redes sociales hoy que uno puede usar, pero en términos profesionales, tienes que armar un perfil LinkedIn. Ahí es donde están los profesionales, ahí es donde estás en un constante evento de networking, me llamo yo, ¿no? Un constante evento de networking. Entonces, si tú vas a LinkedIn, me puedes buscar como César A. Castro y ahí estoy siempre compartiendo. Yo trato de compartir 2 o 3 posts todas las semanas donde comparto ideas, tips, sugerencias para mejorar tu comunicación, tu storytelling, para poder simplemente ser una persona de mayor influencia y de mayor impacto. Y lo segundo es que yo también tengo un podcast que se llama Storytelling Estratégico. Y ya tenemos más de 70 episodios que hemos grabado. Entonces, si te interesa mucho este tema del storytelling y cómo poder convertirte en un comunicador de mayor impacto, puedes ir a escuchar el podcast en cualquier plataforma de podcast. Buscas Storytelling Estratégico y ahí tienes más de 70 episodios para empezar a jugar y a buscar tus propias historias y tu propia voz. Ahora que destacabas la importancia del networking, traigo una frase atribuida a Reid Hoffman, ¿no? Fundador de LinkedIn, ¿no? Que dice que la carrera profesional de una persona es una red y no una escalera, ¿no? Refiriéndose
a que más allá del concepto que a lo mejor estuvo arraigado por muchos años de subir una escalera organizacional, es más allá, ahora se está transformando en crear tu red profesional, ¿no? Más allá de una escalera. Sí, sí. Y tu red, créeme, tu red es lo más valioso en términos profesionales. Sí. Tener una buena red es lo que más te puede ayudar a llegar a los lugares que quieres llegar. Es correcto. Agradecemos también a quienes se unieron a la transmisión, a Gustavo, por supuesto, a Miguel Barrera, que nos está viendo, a Daniel Domínguez, le mando un abrazo, un excelente amigo que nos está mandando varias opiniones al respecto. Y bueno, siempre es un gusto poder haber hecho esta emisión de LinkedInando Ando y con nuestros amigos ahora que siguen de este programa, La Cascarita entre Amigos, que van a hablar mucho de lo que todo el tema mundialista que a todos nos apasiona. Y agradecer de nuevo a Radionauta Mix y a ti, César, como siempre, un honor que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de haber aportado valor aquí a la gente de LinkedInando Ando. Les agradezco mucho y como siempre, que pasen una buena tarde y saludos. Listo, estamos fuera. Gracias. En un mundo conectado, las historias cobran vida. En Radionauta Mix creamos experiencias que inspiran, informan y entretienen. Somos más que una empresa de medios. Somos narradores, creadores y pioneros. Desde contenido digital hasta producciones audiovisuales de alto impacto. Estamos aquí para llevar tu mensaje al mundo. Ya sea que busques llegar a nuevas audiencias, fortalecer tu marca o contar una historia única, en Radionauta Mix lo hacemos posible. Radionauta Mix, donde las ideas se convierten en realidad. Síguenos